Buenas noches, un placer una vez más dejarnos entrar en los hogares de la isla de Tenerife. Un saludo para el norte de Gran Canaria y también para la isla de La Palma desde la televisión digital terrestre en alta definición. En la televisión de Tenerife volvemos a acompañarles en una nueva edición del Cuarto Poder. Un saludo para todos los canarios que nos siguen a través del exterior, a través de nuestras redes sociales. Hoy hablaremos de muchos temas. La turismofobia. Se prepara una de las mayores concentraciones y manifestaciones, así lo están anunciando aquellos que proponen el turismo como un grave perjuicio. Pero hoy centraremos también este debate en la segunda parte del programa hablando de la vivienda. Pero abriremos este tiempo de televisión en directo con el expresidente del Gobierno de Canarias y presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez. Muchísimas gracias por elegirnos en esta noche de martes. Bienvenidos, bienvenidas, y con el patrocinio del Loro Parque, comenzamos. Bueno, arrancamos el programa de hoy. Recuerden que si todavía no han disfrutado de la última atracción que se inauguraba recientemente en Loro Parque, aún tienen muchísimo tiempo de hacerlo, sobre todo ahora que se acerca el fin de semana, con descuentos importantes para los residentes canarios. Como siempre les digo, un mundo de colores y corales en Coral Kingdom. Estás a punto de descubrir el mayor arrecife de coral fuera del océano del mundo. ¿Preparado para sumergirte? Coral Kingdom, el universo sumergido, ahora en Loro Parque. Nuestro invitado de hoy ha sido el máximo representante de todos los canarios como presidente del gobierno. En la pasada legislatura le tocaba llevar las cuentas del gobierno como vicepresidente y consejero de Hacienda. Ha sido diputado, pero también sabe perfectamente lo que es llevar y timonear los gobiernos insulares en el Cabildo de Gran Canaria. En estos momentos, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Hoy está en el Cuarto Poder, en esta televisión insular, Román Rodríguez. Don Román, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, tengo que preguntarle en primer lugar, pues de nuevo por las relaciones entre Canarias y España, sobre todo cuando de nuevo a 125 kilómetros de distancia de Canarias vemos maniobras militares de Marruecos. ¿Debe Canarias ya formar parte de una manera bilateral de los acuerdos de nuestro vecino más próximo como es Marruecos? Bueno, primero es preocupante que un vecino que tiene una práctica política expansionista, que tiene en su haber saltarse la legalidad internacional, promueva unas maniobras militares en aguas que no son de Marruecos, que son del Sáhara Occidental y que están en litigio, y que el derecho internacional dice que esas aguas no son de soberanía marroquí. Es tan así que estas maniobras están pensadas para presionar al Tribunal Europeo de Justicia, que está gestionando una denuncia sobre el Tratado de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. De manera que es muy preocupante que el gobierno de Marruecos haga maniobras militares aquí cerca del archipiélago sobre aguas que no son suyas, y que el gobierno de España no nos informe y el gobierno de Canarias no sea más exigente con el gobierno de España para tener toda la información. Por lo tanto, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, nos inquieta, nos preocupa esas maniobras militares porque no están aisladas. Antes que eso, hace un año y medio, el Parlamento de Marruecos aprobó 2 leyes
que no tienen impacto por ahora en el derecho internacional, pero que ocupaban las aguas del Sáhara y también las del archipiélago en relación a las tierras raras. Ese es un gobierno que, insisto, tiene ocupado un territorio de manera ilegal, que es el Sáhara Occidental, y hay sectores de la dirección de ese país que nos incorporan a las Islas Canarias en lo que ellos llaman el Gran Marruecos. Por lo tanto, a mí no me tranquilizan esas maniobras militares y me preocupa mucho que el gobierno de España no informe a la población canaria y me inquieta que el gobierno de Canarias no sea más beligerante, más exigente para disponer de toda la información, porque además el Estatuto de Autonomía establece cobertura para exigir participación e información sobre todo lo que acontece en esta zona del mundo y que nos puede afectar. Al final, la frontera sur, siempre pensamos en el sur de la península ibérica, pero la frontera sur de Europa, Ceuta, Melilla y Canarias. Algo tendrá que decir Europa y algo tendrá que decir pues el Frontex, que a veces seguimos poniendo en duda. En el caso de Europa, ahora que tenemos unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, socios en ocasiones, mirando con cierto recelo a Marruecos. Desde su punto de vista, ¿Marruecos es un socio amigable o tenemos que seguir viéndolo con cierto recelo? Primero, Marruecos, Europa y España tienen una política en relación a la vertiente atlántica del continente africano insuficiente. La política española y europea en relación al África mediterránea es una política activa, históricamente activa. Sin embargo, el abandono de la Unión Europea y del Gobierno de España de esta vertiente del continente africano en la que se encuentra el archipiélago siempre ha sido de escaso nivel. Sin duda ninguna, Marruecos es un vecino que siempre estará ahí y es muy importante llevarse bien con los vecinos, que no quiere decir someterse a los vecinos. El gobierno de Marruecos es un gobierno que tiene una práctica internacional de hechos consumados. Primero toma decisiones y luego te pregunta. Y es una práctica que sería bueno combatir. Creemos que el gobierno de España, por ejemplo, en relación al conflicto del Sáhara, ha cambiado la posición histórica de la sociedad española y de las instituciones españolas. Hasta hace un año y medio, hasta que Sánchez cambió la posición del gobierno de España, sin consultar a su partido, sin consultar a las Cortes Generales, con la oposición mayoritaria de las Cortes Generales, pues ha renunciado a exigir el cumplimiento de la legalidad internacional. El Sáhara Occidental está ocupado ilegalmente por Marruecos, está pendiente de resoluciones de Naciones Unidas. De manera que hay que llevarse bien con Marruecos, un vecino imprescindible, vital, pero no puede ser sobre sus tesis. Y hay una cuestión, además del conflicto este que hemos comentado, está el tema migratorio. El tema migratorio nos va a acompañar siempre. Ese continente tiene 1.300 millones de habitantes y dentro de 40 años tendrá 2.500 millones de habitantes. El tema de las migraciones nos van a acompañar siempre. Las migraciones no van a ser hechos aislados, van a ser hechos permanentes y por eso necesitamos política en el continente africano, una política europea y española que no nos deje solos frente al fenómeno migratorio. El ejemplo de los menores es un ejemplo de mucha actualidad. 5.800 menores extranjeros no acompañados se gestionan desde el territorio del archipiélago, cuando esto debiera hacerse de forma compartida con el resto del Estado español. Y hay ahora un avance y hay consenso, aquí estamos de acuerdo todos los canarios, en exigir al Gobierno de España, a las Cortes Generales, un cambio de la legislación para que los menores extranjeros no acompañados que llegan aquí en nuestra condición de frontera se repartan en el conjunto del Estado de manera obligada, no de manera voluntaria. Por lo tanto, muy importante la política de vecindad con Marruecos, pero muy importante tener claridad y firmeza en esas relaciones con Marruecos. Ha sido usted diputado en muchas ocasiones en el Parlamento de Canarias, ha llevado los destinos de esta tierra como presidente del Gobierno y además ha llevado las cuentas, con lo cual, en cuanto a números, no creo que se le escape nada de lo que ocurre en Canarias.
En estos momentos no llegamos a los 3 millones de canarios solo, repartidos de una manera desigual, porque es verdad que en las Islas Verdes tenemos menos población, pero si miramos Tenerife y Gran Canaria, ahí se nos va un número importante de población, incluso con el crecimiento que ha tenido Fuerteventura y Lanzarote. Pero si a esto le sumamos la cantidad de gente que no podemos ponerle freno, porque además forman parte de la Unión Europea, y tenemos libertad para poder movernos, no solo para trabajar, sino para también poder venir y hospedarnos libremente, nos hemos encontrado con que de nuevo se abre el debate. Hay que ponerle coto, las zonas ultraperiféricas tendrían que tener, por su fragilidad y este territorio tan alejado, alguna fórmula de control de la gente que puede llegar, con la salvedad de lo que tenemos en Europa. Ahora vivimos residiendo en Canarias 2.236.000 personas. Exactamente 570.000 personas más que a principio de siglo. Este es un incremento poblacional que es más del doble de la media española, 7 veces la media de Euskadi. Este crecimiento demográfico de los residentes no se puede sostener en el tiempo. No se puede sostener en el tiempo. La isla de Tenerife, del año 2000 al año 2024, ha aumentado la población cerca de 300.000 personas. Más de la mitad del crecimiento de los residentes, que se incrementó en estos 24 años, que es muy poco tiempo, lo hacen en la isla de Tenerife y el otro 50%, un poco menos, en el resto de las islas. Tener 300.000 habitantes, casi más, en Tenerife que hace solo 25 años. Significa tensiones en la sanidad, en la educación, en la movilidad, en los puertos, en los aeropuertos, en la producción energética, en la producción de agua, en la eliminación de residuos. Este ritmo de crecimiento no lo soporta el archipiélago. Es necesario repensar el modelo de crecimiento. Y estoy hablando de los residentes. Y es evidente que los residentes no llegaron aquí de cualquier... Y los residentes no vienen de África. Solo el 8% pueden ser de origen africano. El resto son América, fundamentalmente Colombia, Venezuela y Cuba, y lo sustancial resto de España y el resto de Europa. Necesitamos repensar el futuro. Ahora hay una gran polémica, que no es nueva. Los que tenemos tiempo en esto de la cosa pública, yo viví en primera persona movilizaciones en contra del desarrollismo turístico a final del siglo anterior. En los años 90, en esta isla de Tenerife, hubo manifestaciones para salvar el Rincón. Hubo manifestaciones para evitar determinadas infraestructuras, como las famosas torres aquellas de Vilaflor. En Gran Canaria tuvimos manifestaciones masivas para parar Beneguera. Y cuando yo llego al gobierno en el año 99, llevamos en el programa electoral redefinir el modelo de desarrollo. Porque en el cuarto de siglo último del pasado, habíamos incrementado la población en 450.000 personas solo en 25 años. De manera que desde el año 75 al año 2000 habíamos aumentado la población en 450.000 personas. Y los chicos y chicas jóvenes de la época salían a las calles para decir, hay que parar. Y lo que hay que hacer cuando esto ocurre es escuchar y no demonizar. Aquí no se puede demonizar el turismo, porque es vital, porque es la estructura económica que nos sacó del subdesarrollo. Yo no creo que la gente que esté llamando a estas manifestaciones esté en contra del turismo. Está en contra del modelo desarrollista del turismo. Y esto hizo que en el año 2001, siendo yo presidente del gobierno, aprobamos en el Parlamento por unanimidad una ley de medidas urgentes que paró el planeamiento, suspendió el otorgamiento de licencias, se inició un proceso de desclasificación de suelo turístico. Y en el año 2003, en abril del año 2003, todas las fuerzas políticas en el Parlamento aprobamos dos leyes. La Ley de Directrices Generales de Ordenación y la Ley de Directrices Sectoriales del Turismo, la llamada moratoria turística. De manera que se repite la historia.
25 años después, no hicimos las tareas, se suspendieron las tareas y volvemos a tener 560.000 residentes más. Y un número de visitantes que no se discute el turismo. El turismo es la salvación de esta tierra. Sin turismo, el paro y la miseria camparían a sus anchas. No se está discutiendo contra los turistas. Y por lo tanto no se puede demonizar el turismo, pero tampoco se puede demonizar, y este es un error de libro que está cometiendo este gobierno. ¿Y qué podemos hacer si Europa nos dice, muy bien, ustedes son una tierra ultraperiférica, pero forman parte del territorio europeo? ¿Cómo limitar? Pues me lo respondieron siendo yo presidente del gobierno. Yo iba a las autoridades europeas planteando la posibilidad de limitar el crecimiento y me decían, oiga, la gente que va a su tierra es porque usted las llama, porque usted los llama. Si usted en Fuerteventura, en el año 94, siendo yo director, el primer director del Servicio Canario de Salud, en Fuerteventura había 36.000 residentes. El hospital, la mitad del hospital estaba cerrado porque no había demanda. Cuando planificamos la sanidad para los siguientes 25 años, pensamos que en el 2015 íbamos a tener 60.000 habitantes. Y tenemos ahora 130.000 habitantes. ¿Por qué fueron casi 90.000 personas en 30 años más a Fuerteventura? Porque en vez de tener 30.000, 40.000 camas, tenemos 70.000 camas. Y lo que me decían las autoridades europeas es usted, con el planeamiento territorial, con los planes de ordenación, con los planes insulares, el que tiene que atemperar el modelo de crecimiento. Tiene sentido una nueva ciudad, como se ha anunciado en El Mojón, en el sur de Tenerife, en Arona, 1 millón de metros cuadrados, 9.000 camas más, si no tenemos resuelto los temas de carretera, si no tenemos resuelto la producción de agua, si no tenemos resuelto la producción energética, si tenemos un gravísimo problema de movilidad. ¿Tiene sentido el desarrollismo? La gente que está saliendo a la calle repitiendo la historia que ya vivimos, lo que está defendiendo es otro modelo. Claro, pero justamente ahora se cumplen años de que el gobierno de Canarias dejara de tutelar los planes generales para que la tutela la tuvieran los ayuntamientos. Por fracaso. Lo tanto, poco podemos hacer. Fracaso total. Las leyes se cambian. Es decir, es la ley del suelo de Fernando Clavijo la que desmontó el sistema de planeamiento, lo desconcentró a los ayuntamientos y no ha funcionado. Me dicen que solo en estos 7 años se ha aprobado un solo plan de ordenación. Pongamos el ejemplo de Lanzarote. Lanzarote no tiene plan insular desde 1991. En Lanzarote solo se improvisa. Y cuando se improvisa, se equivoca uno. Solo se benefician determinados sectores minoritarios, aquellos que van a sacar mucho rédito a corto plazo. Lanzarote está saturada. Pasó de una población de 70.000 habitantes hace 25 años a 156.000. Y si no se pone coto, nos vamos en 10 años a 200.000 personas. Yo escuché la toma de posesión hace año y medio, siendo yo vicepresidente del gobierno, al presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, un empresario con buena formación, decir en su toma de posesión como presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, decir en su toma de posesión, fui yo en nombre del gobierno a ese acto, que Lanzarote turísticamente tenía que decrecer, no poner límite, sino reducir sus camas turísticas. Es cierto que últimamente no escucho al presidente de la Cámara de Comercio hablar de esto, presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote. Necesitamos redefinir el modelo de crecimiento. Esto no se sostiene. Lo que no podemos hacer es crecer por crecer, crecer sin tino y luego preocuparnos que tenemos una emergencia hídrica, una emergencia habitacional, una emergencia eléctrica, una emergencia de movilidad. Oiga, es que esto no puede continuar, esto se tiene que atemperar y lo que hay que hacer es escuchar, estudiar, no demonizar a nadie. No se puede demonizar a nuestros visitantes. ¿Pondría usted sobre la mesa entonces una nueva moratoria? Desde luego, discutir de nuevo esto. Ya lo hicimos y no se acabó el mundo.
paramos, desclasificamos casi 400.000 camas. Beneguera, ese barranco virgen hoy en Gran Canaria, tenía un plan parcial de 27.000 camas. ¿Sabes cuántos se han hecho? 0. Porque nos pusimos de acuerdo, porque escuchamos a la gente en las calles, porque en la política, en el Parlamento lo discutimos, tuvimos 3 años hasta tomar el acuerdo y las leyes de moratoria se aprobaron por unanimidad. Por ejemplo, ¿le pondría usted ahora mismo esto que sonó tanto en Baleares, un techo al turismo? Hemos llegado a tener en Canarias 16 millones de turistas. ¿Cuál es el techo? Pues el que decida la sociedad canaria, sus representantes, la capacidad de carga. Es decir, Tenerife cerró el año 23 con 6,5 millones de turistas. 6,5 millones. 3 veces y media más que Costa Rica. ¿Y que Cuba? Bueno, que Cuba son 2 millones. La mitad que Roma. Es decir, casi lo de Galicia. Es decir, tiene sentido. La política turística no puede ser contar turistas. No puede ser contar turistas, porque el turismo tiene que tener una modulación, mucha calidad, mucha sostenibilidad y tiene que atemperar sus impactos sobre la población local. Los salarios, cuando hay beneficios, tienen que mejorar. Claro, pero, y le pregunto, usted que sabe de números, sí, perfectamente. Si reducimos el número de turistas, y usted ha dicho, mire, yo no estoy de acuerdo con bajar los impuestos porque si ya con el 21 que pagamos de IMA en España no nos da, con un 7 de IGIC, mantener todo esto es insostenible. Si tenemos menos turistas, por lo tanto, entra menos IGIC, ¿cómo mantenemos todo esto? Pero es que el IGIC representa 800 millones, escuche este dato porque esto es contundente. El IGIP, el año 24 vamos a poner que va a aumentarse la recaudación un 15%. Son 900 millones de 11.300. Es un cuento chino. Que el IGIP determine el mantenimiento del gasto público. 7.500 es dinero que nos mandan el resto de los españoles aquí. 1.000 millones vienen de Europa. Nosotros aportamos 900 millones del IGIP. Nos compromete, lo hicimos, es que desclasificamos casi 400.000 camas, pusimos una moratoria que crecía el 1% de las camas instaladas en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura durante un trienio. Es perfectamente, no, es muy responsable poner límites, pero es que poner límites es apostar por el turismo sostenible, por el turismo competitivo, por el turismo que defiendan los habitantes. En Canarias no hay turismofobia, pero si no hacemos algo, habrá turismofobia, porque lo hay en Roma, lo hay en Berlín, lo hay en Bruselas, lo hay en muchos países del mundo, lo hay en Cataluña, lo hay en Baleares. Aquí, afortunadamente, ese rechazo al turismo no está. Y la gente que está llamando manifestantes, porque yo sigo la información, no está en contra del turismo, está en contra de un modelo al que hay que ponerle límite. El desarrollismo nos lleva a la degradación. No se puede sostener las condiciones de vida de los que aquí vivimos, que ya somos 2.236.570.000 personas más que hace solo 24 años. Cuando en Euskadi, que tiene nuestro tamaño, ¿sabe cuánto creció la población en Euskadi en estos 24 años? Que es una sociedad muy equilibrada, de alto desarrollo, con industria, con turismo. Tienen turismos 4,5 millones. ¿Sabe cuánto creció la población en este mismo periodo? 100.000 personas, y nosotros 560.000. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que en Euskadi en estos 25 años tienen ahora a 100.000 personas que tienen que atender en sanidad, en educación, en carreteras, en la producción de agua. Pues nosotros en ese mismo periodo tenemos que atender a 570.000 personas a las que les tenemos que dar sanidad, educación, carretera, telecomunicaciones, producción de agua, eliminación. Este ritmo de crecimiento no se sostiene y lo que va a pasar las próximas semanas, los próximos años, ya lo vivimos al final del siglo pasado. Y frente a eso, escucha, estudio, análisis, debate y decisiones. Negar la evidencia es la peor manera
de abordar los problemas. Estamos hablando con Román Rodríguez, expresidente del Gobierno de Canarias, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Ha planteado sobre esta mesa de forma urgente una moratoria, parar la construcción en estos momentos, pero tenemos que abordar otro tema importante, el de la vivienda, un tema sangrante que ha llevado la convalidación del decreto de la vivienda al Parlamento de Canarias. Un modelo que tampoco le gusta ni a Partido Socialista ni a Nueva Canarias. Ese suelo que tienen los ayuntamientos para el planeamiento pues de colegios, de zonas ajardinadas, de centros de salud, se reconvierte para la construcción de viviendas. Decía aquí recientemente el presidente del Gobierno de Canarias, concretamente la pasada semana, Fernando Clavijo, que fue un fracaso la política de vivienda del anterior gobierno, que tan solo se construyeron 2.000 viviendas. La pretensión es construir en estos 4 años 20.000. Al final, ustedes dicen que no a este decreto de convalidación de la vivienda. Pero es verdad que hay que hacer algo. Primera cuestión, yo no defiendo una moratoria turística, yo defiendo abrir el debate, escuchar a la gente y sentar a los actores principales, y el Parlamento es fundamental, para discutir sobre el modelo desarrollista que se ha vuelto a implantar en Canarias. Y lo que digo es que ya la sociedad canaria, democráticamente, escuchando a la gente, tomó decisiones para contener el crecimiento y hemos vuelto a las andadas, a repetir la historia. Y hoy tenemos 570.000 personas más y la política turística solo consiste en contar turistas. Y por lo tanto lo que digo, debatamos este tema con sosiego, democráticamente, escuchando a las universidades, escuchando a la gente que sale a la calle porque tiene derecho a hacerlo, y el Parlamento es quien tiene que tomar las decisiones. Las decisiones de la moratoria del año 2001 y 2003 la tomó el Parlamento de Canarias. El problema de la vivienda no es ajeno a lo anterior. Evidentemente, no es posible conseguir una vivienda en Lanzarote, Fuerteventura, en el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria, y cada vez más difícil en las dos grandes capitales. ¿Por qué? Porque si en Euskadi hay problemas con la vivienda con solo 100.000 habitantes más, imagínese usted los problemas de la vivienda en Canarias con 570.000 habitantes más en solo 24 años. Además, en Euskadi las políticas públicas de vivienda pública han sido continuadas e intensas, y en Canarias no. En la etapa anterior al gobierno de Progreso, de los gobiernos de coalición canaria, no se propuso ningún plan. Entre el año 15 y el año 19, que no había pandemia, ni volcán, ni guerra, ni inflación, Clavijo hizo 104 viviendas, lo dijo aquí, porque escuché el programa. 104. El gobierno de Progreso, en medio de la que cayó en la anterior legislatura, con pandemia, con volcán, con inflación, con guerra, con 2 años de parálisis, puso en marcha un plan que pactó con todo el mundo, con ayuntamientos, con cabildos, con empresarios, con todo lo que se movía en la sociedad canaria, y se firmó un acuerdo en el Parlamento con toda la sociedad canaria. Y se firmó un plan con 664 millones de euros, que es lo único que se está haciendo en Canarias. Ellos no han puesto más dinero, es más, han quitado 17 millones en relación al año 23. El ICABI, que el Instituto Canario de la Vivienda, tiene 17 millones de euros menos que en el año 23. A ver cómo se come esto de que van a hacer más viviendas que nadie poniendo menos dinero. Por lo tanto, el único plan de vivienda, la única política de vivienda que está en marcha es la que puso en marcha el anterior gobierno y que pactamos con el PP, con Coalición Canaria, con los empresarios, con los sindicatos, con las universidades, con los ayuntamientos y con los cabildos. Por lo tanto, no nos cuente cuento el señor Clavijo sobre ese plan de vivienda, porque ellos también lo firmaron. ¿Y ahora qué han hecho ellos? Un decreto ley, que no es un plan, un decreto ley, que solo pactaron con los constructores. Usted y yo nos vamos a seguir viendo, porque nos vamos a cuidar para seguirnos viendo. Veremos al final de esta legislatura las 20.000 viviendas. Ese decreto ley que han aprobado sin más consenso que el del PP, porque no buscaron el acuerdo con nadie, porque lo impusieron por un decreto ley, lo que va a promover es vivienda privada especulativa, y si no al tiempo.
Lo único concreto es el plan del que le he hablado, que se aprobó en la legislatura anterior y que se está desplegando. Hay 3.000 viviendas en construcción y en proyecto. Él reconoció aquí que en su etapa 104, y en su etapa, insisto, no hubo volcán ni guerras. Fue del 15 al 19, la economía canaria creció. Estaba normalizada la situación y no apostaron por la vivienda. La vivienda es un programa para que sea exitoso que tiene que ser continuado. Las próximas hay que construir 3.000 o 4.000 viviendas cada año entre todas las modalidades. Y eso es lo que se debe hacer. Y ese decreto ley no lo resuelve porque es un decreto ley que lo que hace es, por ejemplo, los suelos para equipamiento, destinarlos a viviendas, haciendo sufrir la calidad de las ciudades. Se transforma suelo turístico en residencial, pero no para vivienda pública. En Baleares, un gobierno del PP y de Vox han sacado un decreto ley solo para vivienda pública. Solo para vivienda pública y por 3 años, porque un decreto ley es excepcional y por lo tanto tiene que ser para un periodo. Este es indefinido y nosotros sostenemos que además de que tiene visos de inconstitucionalidad, yo sostengo que sin ser un experto en la materia, lo tendrán que decir los expertos, invade competencias locales y yo creo que invade competencias estatales. Yo creo que el decreto ley no es la respuesta que necesita la política de vivienda. Hay que desarrollar el plan de vivienda, hay que fomentar y movilizar la vivienda vacía. Hay 211.000 viviendas vacías en Canarias. A los dueños les tenemos que dar ayudas para que se rehabiliten, les tenemos que garantizar la seguridad de cobrar la renta y les tenemos que buscar un mecanismo de aseguramiento del patrimonio. Hay que poner límites al alquiler vacacional, hay que limitar la venta de viviendas a extranjeros para especular. Si un alemán compra una vivienda en La Orotava, nada que objetar. Pero si un alemán compra 20 viviendas en La Orotava para especular, yo sostengo que hay margen para limitar este tema. De manera que tendremos que actuar sobre la vivienda en varios frentes si queremos parar el tema. Y el decreto ley, lo veremos, no va a resolver el grave problema de la vivienda, primero porque no es fácil, porque no se puede actuar desde un solo frente y, en segundo lugar, porque el señor Clavijo no se ha comprometido. En el Parlamento no ha dicho cuántas viviendas va a hacer. ¿Las 20.000? Que lo diga. Yo no se lo he escuchado en el Parlamento, porque yo escucho sus discursos en el Parlamento. Aquí lo dijo. Dijo lo de las 20.000 viviendas. Bueno, pues lo vamos a comprobar, amigo. Eso significa 5.000 viviendas cada mes destinadas a la población que vive en Canarias. Porque lo que no me vale es 2.000 o 3.000 viviendas en el Mojón que terminen en manos de británicos, o alemanes, turcos o polacos. Eso no es resolver el problema de la vivienda. Eso es complicar el problema del modelo de crecimiento. Yo creo que el elemento del Mojón es un buen ejemplo de lo que no se puede hacer en esta etapa. No se puede volver a repetir la historia de errores de crecer por crecer. Hay que crecer con cabeza. Hay que crecer mejor, hay que crecer pensando en la sostenibilidad, pensando que aquí no cabe todo, que detrás de esas instalaciones hay consumo de suelo, hay consumo de vivienda, hay carreteras, hay producción de agua, hay producción energética. A esas personas que llegan hay que atenderles escolarmente, hay que atenderles sanitariamente y lo que nos está pasando es que las costuras no aguantan. Digamos, la chaqueta no se le puede meter cualquier cuerpo dentro, esto tiene una talla, amigo, y se llama capacidad de carga. Y yo creo que estamos sobrepasando nuestra capacidad de carga y para eso está la política, para eso está la democracia, para eso está el Parlamento, como ya se ha demostrado en otras etapas de nuestra historia, ¿no? Hablábamos también recientemente de el IJIC. Lo tratábamos anteriormente y de nuevo volví a esta mesa con si se podría cumplir la promesa de bajar del 7 al 5. Le hacía esta pregunta al presidente del Gobierno y nos decía que las condiciones no han sido posibles, que ha afectado también el presupuesto o la falta de presupuesto a nivel nacional, pero que la idea es durante esta legislatura poder bajarlo. ¿Ustedes siguen en la misma posición? Por supuesto. No a la bajada. No. Nosotros decimos que no a la bajada porque es que no se puede bajar. Y lo que están diciendo es volver a engañar. Ahora están buscando pretextos. En la campaña electoral ellos engañaron de forma premeditada. Saben que no podían bajar el IJIC del 7 al 5 con las reglas fiscales que volvían en el año 24, porque esos son 700 millones menos de ingresos a los que se adicionan con
la ley de estabilidad, 700 millones menos de gasto, 1.400 millones. Los ayuntamientos de Canarias, los cabildos de Canarias y el gobierno de Canarias no se puede permitir 1.400 millones menos de gasto, no se lo puede permitir. Y por lo tanto engañaron en la campaña, engañaron en el debate de investidura y siguen engañando. Primero dijeron que la culpa era, ¿se acuerda?, del agujero de sanidad? Que el agujero se produce todos los años y se pagó sin problema. Luego el problema era de la regla de gasto, que la descubrieron en el año 23, cuando la regla de gasto es del año 12. Y ahora el presupuesto. Solo pretexto. No van a bajar el IGI, no lo hicieron el 23, no lo van a hacer el 24, no lo harán el 25, no lo harán el 26 y no lo harán el 27. Tratarán de culpar a otro, pero no lo bajan porque prometieron a sabiendas de que iban a engañar. Eso se llama fraude electoral. La propuesta más novedosa, más atractiva, que más verbalizaban en la campaña era bajar el IGI del 7 al 5 y no lo han hecho. Han subido el IGI. Dijo que había unas bonificaciones fiscales de 245 millones, que conozco perfectamente. 235 de una rebaja del IRPF que hizo el gobierno a propuesta mía en la etapa anterior de 235 millones. Los 245 millones que se van a ahorrar los contribuyentes en el año 23 del IRPF es la continuación de las medidas de bonificación del IRPF que hizo el gobierno de Progreso y que ellos criticaron, 235. Y los otros 10, hasta los 245, son 10 millones que ellos han contabilizado de la única rebaja que han hecho, que van a ser más, que es el impuesto de donaciones y sucesiones. Y yo le adelanto, a lo largo de esta legislatura, el gobierno de Canarias dejará de ingresar 180 millones de euros para beneficiar a unas miles de familias. Ni usted, ni yo, ni el 99% de la gente que nos ve se va a beneficiar de esa bonificación porque ya estábamos bonificados. La bonificación que ha hecho Coalición Canaria y el Partido Popular es para el 1% de la población, para los muy ricos, que se van a ahorrar 180 millones en la legislatura. Pero no hicieron nada con el IGI. Es falso que el IGI haya bajado. En la memoria económica de la ley de presupuestos que han aprobado, hay 5,8 millones más de presión fiscal del IGI. No han rebajado el IGI, solo han rebajado el impuesto de donaciones y sucesiones. Y la única rebaja que se mantiene es la que nosotros propusimos, no, la que nosotros aprobamos y no se han atrevido a quitarla, que son 235 millones que se van a ahorrar las rentas medias y bajas, la gente que no ve, los trabajadores, la gente más humilde se va a ahorrar en el año, en la declaración de la renta del año anterior, del 23, 235 millones, pero eso fue lo que hicimos nosotros, que ellos nos criticaron y no se atrevieron a quitar. Engaño programado, fraude electoral. No han rebajado el IGI y no lo van a rebajar. Y además yo sostengo que lo sabían. Ahora culpan a otro de lo que fue un engaño que programaron para conseguir votos. Hasta el momento, entonces, ¿qué nota le daría usted al Gobierno de Canarias? No, yo más que nota, porque estamos en los primeros 9 meses del Gobierno, hay que esperar, yo pongo en valor las cosas que han decidido. Han aumentado un 50 altos cargos. 50 altos cargos, un 23% más de chiringuitos. A nosotros nos criticaban que habíamos mantenido los mismos altos cargos del gobierno anterior y como había problemas, pues nos decían que teníamos muchos chiringuitos. Pero ¿sabes cuántos chiringuitos han montado? 50. Hay, sí, entre altos cargos y asesores hay 50 altos cargos más. Nunca en la historia de Canarias aumentó tanto los altos cargos. Esa es una decisión. La otra decisión fue bajar el impuesto a los muy ricos. La otra decisión ha sido este decreto ley o la ley de presupuesto. Le pongo 3 ejemplos. La ley de presupuesto incumple la ley de educación, no las consignas de los progres. La ley de educación la incumple la ley de presupuesto. El 5% de inversión del PIB en educación no es una consigna de la izquierda. Está en la ley que ellos aprobaron. Y dijo cosas que no son ciertas. Del año 22 al año 23, el presupuesto que aprobó el gobierno, el Parlamento a propuesta del Gobierno de Progreso, aumentó en educación 190 millones de euros. 190 millones de euros más para el sistema educativo entre el 22 y el 23. Y el presupuesto había aumentado 1.080.
El presupuesto del 23, el de 24 en relación al 23 aumenta en 1.121. ¿Sabe cuánto aumenta la educación? 89. No solamente no cumplen con el porcentaje de inversión en materia educativa en relación al PIB, sino que en valores absolutos han aumentado el gasto educativo menos de la mitad que el gobierno anterior, teniendo ahora un presupuesto más grande. Incumplen la ley de educación, incumplen la ley de cultura. La ley de cultura dice que el crecimiento de educación tiene que ir al 2% del PIB, pero en el mientras tanto tiene que crecer como la media del presupuesto. Debió crecer educación al 11% y pierde 10 millones de euros. Agricultura, se llenan la boca con el sector primario. ¿Sabe usted que el presupuesto de la agricultura del año 24 tiene 23 millones menos que el del año 23? El plan de cooperación lo incumple, el plan de investigación y desarrollo, de manera que nosotros no le ponemos nota al gobierno, lo que decimos es lo que está haciendo. Un decreto ley para favorecer la especulación, una ley de presupuesto que incumplen leyes del Parlamento que también ellos aprobaron, bajarle los impuestos a los muy ricos, crear 50 chiringuitos y prometer rebajar el IGIC. A nosotros nos decían lo siguiente, a mí me decían, es que usted le mete la mano en el bolsillo a los pobres trabajadores, a las pobres familias, tiene que bajar el IGIC, me lo decían. Y ahora el que le mete mano a los bolsillos de la familia y de los trabajadores son ellos, porque la recaudación del IGIC fue un 16% más. Ahora hay que sacarle las cosas que decían cuando estaban en la oposición, demagogia y simplificación. Nos acusaban de chiringuito y crean 50. Nos acusaban de que le metíamos la mano a los bolsillos a las pobres familias y no han hecho nada por las pobres familias. Lo único que han mantenido por las pobres familias son las medidas de bonificación del IRPF que aprobó el gobierno anterior y que ellos no se han atrevido a quitar. Que se lo pensaron, se lo pensaron, pero no se atrevieron porque era muy fuerte, ¿no? Tenemos elecciones vascas, elecciones catalanas y elecciones europeas de forma inminente, abril, mayo y junio. ¿Van a ir ustedes a las elecciones europeas? Nosotros tenemos un conjunto de amigos aliados en el orden estatal de partidos similares al nuestro, partidos nacionalistas, progresistas. El más importante de ellos es Compromís. En el año 19 fuimos con ellos, con la Junta Aragonesista, con algún partido de Andalucía, de Castilla y León, y estamos negociando y si hay acuerdo iremos en esa plataforma, a sabiendas de que las circunscripciones a nivel de toda España y las posibilidades de sacar representación son escasas. Pero las elecciones europeas son muy importantes, siempre lo son. Pero estas del 9 de junio son muy importantes porque Europa se juega mucho, porque la ultraderecha va a duplicar sus resultados. Y siguiendo la información de los partidos, del Partido Popular Europeo, existe un Partido Popular en España y uno en Europa, yo he visto a dirigentes cualificados del Partido Popular Europeo planteando la posibilidad de pactar con la extrema derecha. Si eso se produce, yo creo que vamos a involucionar. Vamos a involucionar en la principal política de la Unión, que es la política de cohesión. Nosotros, los canarios, nos hemos beneficiado de los fondos europeos porque teníamos peores ratios de riqueza, peores ratios de desarrollo. Y hemos captado recursos para mejorar nuestras carreteras, nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestros hospitales. Los contribuyentes de los países más ricos aportaban dinero para que los países más pobres pues mejoráramos. Bueno, esa política está en cuestión. La política migratoria, que ya es rácana, está en cuestión. De manera que es muy importante que al menos las fuerzas progresistas echemos una mano en favor de frenar a la ultraderecha para que Europa no involucione, porque Europa es un espacio de progreso, de democracia, de bienestar, de cohesión social, de ayudar a los más débiles, y yo creo que eso está en discusión, hay que estar ahí. Y mientras tanto, dos procesos electorales, el vasco, por cierto, donde el 70% del voto es voto nacionalista, 70%, 34-35 conservador, PNV, 34-35 progresista, Bildu. Y en Cataluña, que también hay elecciones el mes de mayo, el voto nacionalista está en torno al 45%. Dependiendo de lo que pase ahí, el Partido Socialista tendrá que hacer una aritmética importantísima porque va a sufrir presiones para... Sin duda. Por eso no hay presupuesto.
¿Usted cree que nos vamos a elecciones generales de nuevo? Vamos a ver, primero... De momento ya no tenemos presupuesto. Por supuesto. Es decir, el Parlamento español tiene una composición que fue la que eligió la gente en el mes de julio, democráticamente. Y puso en evidencia que los dos grandes partidos están ahí, pero para conformar mayoría hay que tirar del resto del arco parlamentario. Y se ha puesto en evidencia que los partidos vascos y catalanes determinan las mayorías políticas. Sánchez no sería presidente sin los dos partidos nacionalistas de Cataluña y los dos partidos nacionalistas de Euskadi. Estos son los que dan la mayoría. Los procesos electorales, lógicamente, hacen que estos partidos se concentren en sus territorios, que es para ellos lo más importante, y por lo tanto la política española pasa a un segundo plano. Y lógicamente Sánchez no tenía capacidad de sacar adelante una ley de presupuestos, que es un inconveniente para Sánchez, para la economía española, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, porque la ley de presupuestos es muy importante. Para que se haga una idea, la ley de presupuestos del año 23 representó 380.000 millones de euros, entre pensiones y gasto público. De manera, nosotros vivimos de la ley de presupuestos. Elegir 900 millones. La ley de presupuestos, 7.500 solo en financiación autonómica. A pesar de que no hay ley de presupuestos, se salva las pensiones, que no sufren, los salarios públicos, que no sufren, la financiación autonómica, que no sufre porque tomarán decisiones, y los fondos europeos. Digamos, estos cuatro grandes parámetros, pensiones, salarios públicos, fondos europeos y financiación autonómica, no van a tener impacto. ¿Qué va a tener impacto? Tampoco los convenios plurianuales. Si nosotros teníamos 100 millones para carreteras, tenemos derecho a esos 100 millones el año siguiente. Lo que puede sufrir es el dinero que tenemos para atender a los menores no acompañados, el dinero que tenemos para pobreza, el dinero que tenemos para infraestructura educativa, o el que tenemos... Es decir, esas enmiendas, nosotros colocamos 20 millones en obras hidráulicas, esos decaerían, colocamos 50 millones a través de compromiso para atender a los menores extranjeros que llegan a Canarias. Es decir, estas son las partidas que pueden sufrir. De todas formas, en estos 44 años de democracia ha habido 8 presupuestos prorrogados. No es la primera vez ni va a ser la última, pero es un inconveniente, y hasta que no se sepa lo que pasa en Cataluña y Euskadi, no habrá presupuesto. Y por lo tanto, nos quedan 4 minutos escasos y tengo 2 últimas preguntas que hacerle. Porque el voto de Nueva Canarias fue clave para el descuento del 75% a los residentes canarios para poder volar hasta Península, modelo que después se extendió a otros lugares como Ceuta, Melilla y Baleares. ¿Esto está en peligro? Porque se ha hablado tantas ocasiones ¿esto está blindado en nuestro régimen económico y fiscal? Está blindado. Lo que pasa es que aquí hay que tener la guardia alta. La Constitución dice que la vivienda es un derecho de los ciudadanos. Y hay millones de ciudadanos que no tienen vivienda. Es decir, lo que dicen las leyes es muy importante, y nosotros tenemos una cobertura en el Estatuto y en las leyes del REF suficiente, pero hay que estar con la guardia alta. De manera que esa es una conquista que está en las leyes, pero que tenemos que pelearla, porque intentos de recortarnos eso los va a haber, como también hemos conseguido, también gracias al voto nacionalista canario, que los recursos fiscales del REF no se contabilizaran a la financiación autonómica, y nos permitió recuperar 600 millones al año. Hoy en financiación autonómica estamos mejor que la media, gracias a la gestión que hicimos los nacionalistas de coalición y de Nueva Canarias para recuperar los recursos fiscales del REF y que no contabilizaran la financiación autonómica. Eso ha representado recuperar, en el presupuesto de este año representan 750 millones. De manera que el voto nacionalista allí ha sido decisivo para conquistar cuestiones. Es cierto que ahora los que mandan en las Cortes Generales son los nacionalistas vascos y catalanes. Son estos los que determinan las mayorías. Quien decide si Esa era la última pregunta que quería hacerle, Román Rodríguez, porque si hubieran ido ustedes de la mano, los dos grandes partidos nacionalistas en Canarias, hubiéramos tenido más peso, más reivindicación en una situación como esta. Seguro, no quisieron. ¿Están obligados a no entenderse Nueva Canarias y Coalición Canaria? La voluntad de entendimiento para participar conjuntamente con un programa común de defensa de Canarias en las Cortes Generales, lo intentamos en el mes de julio hasta el último minuto y no quisieron. Al final lo que nos propusieron es que fuéramos en sus listas. Y le tengo que decir que en la circunscripción en la que nosotros somos fuertes, sacamos en Gran Canaria 17.000 votos más.
que Coalición Canaria, teniendo 10 veces menos medios. 10 veces menos medios económicos y poco apoyo mediático, poniendo en evidencia que la base electoral era nuestra. Sin embargo, no quisieron, pero sin duda ninguna. Juntos hubiéramos tenido mínimo 2 escaños, y 2 escaños son el doble de lo que tenemos ahora. Y podían haber sido determinantes, aunque conociendo las matemáticas parlamentarias, las conocemos, los que determinan las mayorías son los nacionalistas vascos, de izquierda y de derecha, porque hay 2 tipos de nacionalismo en Euskadi, y los nacionalistas catalanes, que también hay 2 tipos de nacionalismo, el de derecha, de Junts, que es como el PP. La gente no sabe bien que Junts es más de derecha que el PP. Más de derecha que el PP. Vienen de la antigua Convergencia y Unión. Efectivamente. Y luego Esquerra, que sería la izquierda nacionalista. Son hoy los nacionalistas vascos y catalanes los que determinan las mayorías y son los que tendrán la decisión de si la legislatura continúa. Quien decide si hay legislatura de 4 años son las minorías vascas y catalanas, porque son estos los que completan las mayorías políticas, porque sería impensable a corto plazo un entente PP-PSOE. Elecciones autonómicas en clave nacional, por lo tanto, las que veremos próximamente. Román Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le espero próximamente. Un placer.